Pues me quedé en la parte ya de figuras geométricas espaciales, en 3 dimensiones, ¿no? Esta es la parte que nos queda ya por ver. La de 2 dimensiones ya la acabamos, vimos ya todo lo que eran poligonales, polígonos, triángulos, cuadriláteros y figuras curvas, ¿no? La circunferencia del círculo con todos sus elementos, ¿vale? Así que ya pasamos pues, a lo que serían las 3 dimensiones. Bien, lo mismo, igual que en el de 2 dimensiones, cada figura pues tenía una serie de elementos básicos, pues ahora también los vamos a tener. Tenemos elementos básicos en la geometría tridimensional y dentro de la geometría tridimensional pues vamos a tener los poliedros, los prismas, las pirámides y los cuerpos de revolución, ¿vale? Este tema es cortito y fácil, este es bastante sencillo, la verdad. Yo creo que hoy lo podemos acabar. Pues bien, ¿cuáles son los elementos básicos del espacio? Pues igual que pasaba en las 2 dimensiones que teníamos los puntos, las rectas y los planos, pues aquí vuelve a ser lo mismo. Un punto, una recta y un plano son los elementos básicos del espacio que ya los definimos en su momento, ¿no? Te dice algunas consideraciones o solo una, te dice por una recta y un punto exterior a ella pasa un plano y solo uno, por 3 puntos no alineados pasa un plano y solo uno, y si 2 rectas se cortan en un punto, siempre es posible encontrar un plano que contenga las 2 rectas y ese plano es único. Es decir, estas 3 condiciones de aquí son, digamos, pues unas propiedades o unas propiedades que deberíamos conocer, ¿no? Voy a copiarla y me la llevo al otro lado, ¿no? Aquí. Vamos a analizarlas. Te dice que por una recta y un punto exterior a ella pasa un plano y solamente uno, ¿vale? Es decir, si yo tengo un punto y tengo una recta, ¿vale? Debe haber solamente un plano que contenga a ambos a la vez. Es decir, tiene que haber un plano que contenga por fuerza a lo que sería el punto y a lo que sería la recta, ¿vale? Esa recta de aquí, ¿eh? Si la recta fuese otra, si la recta fuese, yo que sé, así, y el punto fuese el mismo, entonces tiene que haber otro plano, lo mismo, que contenga a lo que sería la recta y lo que sería el punto, pero solamente habría uno, es decir, no habría ningún otro plano que pudiese contener a la recta y pudiese contener al punto a la vez. Entonces solamente tiene que haber uno. Básicamente esta condición lo que hace es, digamos, de alguna manera definir lo que sería un plano. Es decir, un plano se puede obtener a partir de un punto y una recta. Lo único que la condición es que el punto sea exterior a la recta. Esa sería la primera condición. Luego, la segunda condición te dice que por 3 puntos no alineados pasa un plano y solo uno. Realmente es la misma condición, porque si 3 puntos no son alineados, es decir, algo así, este con este con este, la idea es que con los dos alineados se podría hacer una recta y este sería el punto exterior. Luego, realmente tengo la misma condición de antes. Es decir, siempre va a haber un plano que pues contenga la recta y contenga el punto. Es obvio. Por eso esta condición es la misma que esta en realidad. Y luego, si 2 rectas se cortan en un punto, es decir, si 2 rectas son secantes, ¿vale? Siempre es posible encontrar un plano que contenga las 2 rectas. Esta condición también es la misma que la de antes. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 rectas que se cortan, tener 2 rectas que se cortan implica que tiene que haber un punto de corte y luego tiene que haber un punto de esta recta y otro punto de esta recta de forma que los 3 puntos no están alineados. Es decir, este punto con este punto sí que están alineados entre sí. Este no. Y entonces, al no estar este punto alineado con los otros dos, pues estoy ya en la situación del principio otra vez. Una recta y un punto exterior a esa recta. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que tiene que haber un plano que contenga a lo que sería la recta y al punto, o básicamente en este caso las 2 rectas. O sea que las 3 condiciones son la misma en realidad, dichas de formas distintas y utilizando cosas distintas, puntos o puntos y rectas o rectas entre sí. Pero al final lo que viene a decir es lo mismo, que es que un plano está delimitado por un punto y por una recta, básicamente, y que el punto tiene que ser un punto pues exterior a dicha recta, ¿vale?
Pues bien, esa condición que nos dice el ejercicio, pues eso, nos lo dice ¿para qué? Pues para sobre todo definir lo que es un plano, ¿vale? Básicamente para definirnos lo que es un plano. Bien, posiciones relativas entre dos rectas en el espacio. Pues entre dos rectas en el espacio ahora resulta que las rectas pueden ser paralelas entre sí, pero estando dentro del mismo plano, pueden ser secantes entre sí, estando dentro del mismo plano, o puede ser que se crucen. Cruzarse significa que hay una recta que está en un plano y hay otra recta que está por otro plano distinto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en esta situación, que es el puente y la carretera. Si yo tengo un puente y una carretera, el puente y la carretera son dos caminos distintos y realmente no se cortan en ningún momento, no se tocan en ningún momento. La carretera pasa por debajo del puente, pero la idea es que no van a tocarse nunca. Ese caso es el caso de cruzarse. Cruzarse es eso, algo que pasa por encima de otra cosa, pero sin tocarse, sin llegar a tocarse. No es lo mismo que secantes. En el caso de secantes sí se tocan. Los casos secantes tienen que estar dentro del mismo plano. Aquí no, aquí tiene que haber un primer plano que sea el de la carretera y tiene que haber otro plano que sea el del puente, pero y los dos planos, ninguno de los dos van a cortarse en ningún momento, sino que uno está por encima del otro, ¿no? A una altura distinta. O sea, al estar a una altura distinta, pues uno pasa por debajo del otro sin llegar a tocarse, ¿vale? Ese sería el caso de cruzarse. También está el caso de que coincidan, que coincidir básicamente sería que las rectas pues fuesen las mismas, ¿eh? Básicamente serían las mismas. De las 4 situaciones que tenemos ahora, las 3 anteriores ya las vimos en el de 2 dimensiones, es decir, en dos dimensiones las rectas podían coincidir, podían ser paralelas o podían cortarse. Esta situación nueva es la que aparece en el espacio, o sea, en las 3 dimensiones. Cuando estamos en el espacio, esta situación nueva, la de cruzarse, solamente aparece en este caso, vaya, en esta situación. Te dice que la definición de paralelismo empleada en la geometría plana como rectas que no se cortan es insuficiente. Ahora habría que exigir que fueran coplanares, es decir, coplanares o coplanarias, yo utilizo más coplanarias. Coplanarias significa que las rectas tienen que pertenecer al mismo plano. Caso de lo que acabo de explicar, básicamente, porque si yo tengo si yo tengo un plano y tengo una recta, es decir, un camino dentro de ese plano y tengo otro camino dentro del mismo plano, a esto se considera paralelo, ¿vale? Esto se le considera paralelo. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo tengo dos planos, o sea, tengo un plano y hay una recta en ese plano y luego tengo otro plano paralelo, es decir, por encima de este, y tengo otra recta que también es paralela a ella, ¿vale? Me puede decir, estas dos rectas son coplanarias. Pues en el dibujo que yo he hecho ahora mismo, en principio parece que no, porque cada recta está en un plano distinto. Pero es que la idea es que tiene que existir un plano que las contenga las dos. O sea, si hay un plano que contiene a las dos rectas, y este plano en concreto las va a contener a las dos, siendo paralelas las dos, pues se podrían decir que son coplanarias. Entonces, si son coplanarias, pues eso, son paralelas, ¿vale? Son paralelas. O sea que a la hora de definir si son o no son paralelas o si son o no son coplanarias, la idea es decir precisamente eso, decir si son, o sea, si pertenecen o no a un solo plano, a un mismo plano. Es decir, si son coplanarios, ¿vale? Pues más situaciones que tenemos que saber. Situaciones relativas o posiciones relativas en cuanto a los planos. Esto sí lo hemos comentado en el tema anterior. Los planos podían ser que fueran paralelos, podían ser que fuesen secantes. Cuando dos planos se cortan entre sí, fijaros que lo que se forma es una recta, ¿vale? O un segmento si fuese esto de aquí limitado de alguna manera. Realmente es una recta. Lo que pasa que nosotros en este tema pues lo vamos a llamar arista. Es decir, la idea es que las figuras geométricas que vamos a ir formando, ahora, en lugar de tener lados, que era lo que tenían los polígonos, pues ahora van a tener aristas. Y si cortamos 3 planos entre sí o varios planos entre sí, pues lo que se va a formar va a ser un punto de corte y ese punto de corte pues lo que va a ser es un vértice. Caso de, por ejemplo, imaginaros
lo que sería una esquina en una habitación. Si esto es una pared, esta es la otra pared y este es el suelo de la habitación, pues la esquina de la habitación, esta esquina de la habitación va a ser un vértice y este lado de aquí, este lado de aquí y este lado de aquí, pues serían las aristas que se llamaría, ¿vale? Y entonces, pues, uniendo vértices y uniendo aristas, pues me irían saliendo una serie de figuras, ¿no? Esto es ya digo, esta es la pared, esta es otra pared, este es el suelo, el techo estaría por arriba y la idea es que se va formando, pues eso, una figura. Y si voy uniendo esquinas con esquinas, vértices con vértices, pues se van formando una serie de aristas y me irían saliendo, pues, una serie de figuras. Este tipo de figuras que están formadas por diferentes caras, en este caso las paredes y el techo y el suelo, pues a ese tipo de figuras lo vamos a llamar poliedros, que su nombre lo indica ya. Poli son muchos y edros son caras. Pero los poliedros son figuras geométricas tridimensionales formadas por muchas caras. ¿Y una cara en concreto qué es? Pues una región del espacio delimitada por una serie de aristas y por una serie de vértices. Esa sería la idea, ¿vale? Entonces, un poliedro. Lo que vamos a ver en este tema básicamente son esos, los poliedros, ¿vale? Más cosas que tenemos que saber, el tema de los ángulos del espacio, ¿vale? Los ángulos entre el espacio, cuando se cortan dos planos entre sí, pues ¿qué ocurre? Que se forma un ángulo entre esos dos planos. Esos ángulos, pues, pueden ser ángulos rectos, pero también no serlo. Es decir, en el caso de la habitación, como he dicho, si yo tengo esta es la pared, si esto es una pared y este es el suelo, la idea es que la pared, si está bien construida, obviamente, pues debería estar formando aquí un ángulo recto y formando aquí un ángulo recto, y en toda la pared, a lo largo de toda la pared, pues debe haber aquí un ángulo recto. Entonces, a lo largo de toda la pared, ¿no? Si está bien construida, ya digo. Si no estuviese bien construida y estuviese inclinada, es decir, si la pared estuviese torcida, estuviese hacia adelante, pues se fuese a caer, por ejemplo, pues entonces ya el ángulo que se forma entre lo que es la pared y el suelo, pues ya la cosa cambia, ¿no? De aquí sería un ángulo diferente, ¿vale? Este tipo de ángulos que está formado por dos caras de lo que sería la figura, en este caso la pared y el suelo, pues se dice que es un ángulo diédrico. Diédrico, ¿qué significa? Que está formado por dos caras. Pero hay ángulos que están formados o pueden estar formados por varias caras, ¿no? Precisamente el ángulo que tiene una esquina. El ángulo de una esquina, ¿vale? Pensad que si esta es la esquina de la habitación, yo tengo aquí la pared 1, aquí tengo la pared 2 y luego tengo aquí el suelo. Entonces, en esta zona de aquí se está formando también un ángulo. Ese ángulo que se está formando aquí estaría formado por esta parte, por esa cara, por esta cara y por el suelo. Son tres caras las que lo formarían. O sea que este sería un ángulo triédrico, se podría decir. Triédrico. Ya está. ¿Ya están hechas? Sí, por retirar, apagar fuego, ya está. Ya las quito yo ahora. Este sería un ángulo triédrico, pues estaría formado por tres caras. Este sería diédrico y este sería triédrico. En el dibujo, al final yo lo estoy haciendo a mano, no se ve muy bien, pero en el caso de la diapositiva, fijaros que aquí se ve perfectamente, aquí hay dos caras y entonces la amplitud, imaginaros una libreta, un libro abierto. Cuando abrimos la libreta o el libro, pues dependiendo de la inclinación de apertura que hagamos, pues ese ángulo sería un ángulo diédrico, básicamente, ¿vale? Un ángulo diedro. En el caso de que el ángulo esté formado por varias caras, como por ejemplo la esquina de una habitación, pues se diría en ese caso pues que el ángulo es poliédrico si está formado por varias caras. En el caso que os puse yo de ejemplo, o puesto de ejemplo antes, pues sería triédrico. ¿Vale? Bien, ¿qué cuerpo geométrico? ¿Qué son los cuerpos geométricos? Los cuerpos geométricos son aquellas figuras, también se le llaman sólidos o cuerpos geométricos, son aquellas figuras geométricas tridimensionales que van a estar limitadas por una serie de caras, ¿vale? Por una serie de caras. Y en el caso en este tema, pues tenemos lo que serían los poliedros y lo que serían los cuerpos de revolución. Los poliedros son aquellas figuras formadas por caras planas
Y los cuerpos de revolución pues son aquellas figuras que tienen alguna zona que es curva. Caso de la esfera, caso del cilindro o caso del cono. O sea, poliedro aquí sería este solamente. Y en concreto este sería una pirámide, se le llama, ¿no? Entonces, los cuerpos geométricos, los poliedros, que sería el caso primero, pues tenemos eso, que son una región del espacio limitada por polígonos. Y son cuerpos formados por varias caras planas, totalmente planas. La palabra poliedro significa varios planos y los elementos básicos que tiene pues son las caras, las aristas, los vértices, las diagonales, los ángulos diedros y los ángulos poliedros. Si os fijáis, o sea, al final es muy parecido a lo que ya hemos visto en el tema anterior. O sea, si hablábamos de un polígono y de los elementos básicos de un polígono, pues ¿qué tenían los polígonos? Pues tenían una serie de vértices, una serie de lados, una serie de diagonales, una serie de ángulos interiores, ángulos exteriores. Pues aquí en vez de tener ángulos interiores y exteriores, tiene ángulos diedros y poliedros. Tiene, en vez de lados, pues tiene aristas y además tiene unas caras que aparecen de repente por el hecho de estar en el espacio, por el hecho de ser tridimensional, ¿no? Pues bien, ¿cómo se pueden clasificar los poliedros? Una es según el número de caras que tenga. Claro, y el número de caras, si hemos dicho que la palabra cara se viene a escribir con el sufijo edro, pues si tengo una figura con 4 caras, pues tendré un tetraedro. Si tengo 5, pues un pentaedro, un hexaedro, un heptaedro, un octoedro y así pues en adelante, ¿no? Eneaedro, decaedro, endecaedro, dodecaedro y así. El de 20, por cierto, pues se llama icosaedro, ¿vale? Que este también aparece mucho. Esa es una forma de clasificarlo. La otra forma de clasificarlo es si es regular o irregular. Es decir, si todas las caras son iguales, la condición para que sea regular es que todas sus caras sean polígonos regulares. ¿Cuáles eran los polígonos regulares? Los triángulos equiláteros, los cuadrados, los pentágonos regulares, los hexágonos regulares. Entonces, si todas las caras son polígonos regulares y todas las caras son iguales entre sí, y entonces todos sus ángulos obviamente serán iguales entre sí también, se diría en ese caso pues que el poliedro es regular. Y en concreto solo existen 5 poliedros regulares. ¿Quiénes son los 5 poliedros regulares? Pues estos de aquí. Este es el tetraedro, este es el hexaedro o cubo, este sería el octoedro, este sería el dodecaedro y este sería el icosaedro. Y si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis, pues tenéis en el caso del tetraedro, se llama tetra porque tiene 4 caras y son 4 triángulos, los triángulos que tiene son triángulos equiláteros. Luego todos los lados son iguales y todos los ángulos medirían 60. En el caso del cubo, pues tenemos todos los lados que son cuadrados, por lo tanto todos los lados son iguales y por lo tanto todos los ángulos son iguales también, ¿vale? En el caso del octoedro, pues tendríamos todos los lados como triángulo equilátero. En el caso del dodecaedro, todos los lados son pentágonos regulares. Y en el caso del icosaedro, pues tendríamos 20 caras, que son 20 triángulos. Y esos 20 triángulos, pues son triángulos equiláteros, ¿vale? Serían triángulos, en este caso, todos ellos iguales, con todos los lados iguales y con todos los ángulos iguales. Pues estos son los únicos que hay, no hay más. ¿Vale? Estos son los únicos poliedros regulares que hay. A estos poliedros se le pueden llamar también sólidos platónicos. ¿Vale? Se le llaman también así, sólidos platónicos o sólidos regulares o poliedros regulares. Y aquí abajo hacen una pregunta que es ¿por qué no hay más poliedros regulares? Entonces os voy a dejar 5 minutos para que penséis por qué no hay más. Y solamente hay eso. ¿Vale? Dadme 5 minutos y ahora os digo el por qué.
Mira, te doy los 8 y te doy 10 euros el próximo día. No te pedís esto para ¿vale? No recuerda que no todo el mundo, ¿no? Venga, entonces, ya estoy aquí. ¿Por qué creéis vosotros que los políedros regulares son estos y no hay ninguno más? La respuesta, ¿vale? La respuesta está precisamente en el tema pasado. El tema pasado, os enseño esto, había una parte en las diapositivas que me salté, que os dije que veríamos más adelante, que es esta parte de aquí, ¿vale? Lo de polígonos y teselaciones, ¿vale? Esta parte de aquí me la salté, que es teselar un plano. Mirad, me voy. Teselar un plano. ¿Qué es teselar un plano? Si yo tengo un plano, imaginaros una pared, y quiero cubrir la pared o el suelo con figuras geométricas, si yo quisiera teselar un plano con triángulos, por ejemplo, ¿vale? Con triángulos equiláteros, yo tendría que poner entonces aquí un triángulo equilátero, aquí tendría que poner otro, aquí otro, y básicamente lo que haría sería ir recubriendo la pared, ¿no? Iría recubriendo la pared pues, con ese tipo de figuras. ¿Qué ocurre? Que yo, conforme vaya poniendo los triángulos en la pared, pues va a ocurrir lo siguiente, y es que básicamente en un mismo punto, si yo me centrase en un vértice en concreto, resultaría que si yo, por ejemplo, aquí tengo que poner otro triángulo, y aquí tengo que poner otro, y aquí tengo que poner otro, y aquí tengo que poner otro, en un mismo punto, teniendo en cuenta que estos triángulos son equiláteros y que los triángulos equiláteros dijimos que tenían que medir 60 grados cada uno de sus ángulos, pues resulta que yo aquí tengo 60, yo aquí tengo 60, aquí tengo 60, aquí también y aquí también. Y entonces la idea es que para cubrir el plano, pues teniendo en cuenta que un plano al final cubre a todo el círculo entero y el círculo entero son 360 grados y cada ángulo del triángulo son 60, la pregunta es ¿cuántos triángulos harían falta para cubrir el plano? Pues 360 entre 60, que serían 6. Es decir, en cada vértice, en cada punto, pues a mí me harían falta 6 losetas de este tipo para cubrir el plano. Y serían, pues, básicamente, pues, esta de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Claro, esto es porque tengo un triángulo. Si quisiéramos cubrir la pared con cuadrados, que sería el regular de los cuadriláteros, pues lo mismo que tendríamos que hacer, pues coger losetas que fuesen cuadradas, y la idea es que si yo pongo una aquí y luego pongo otra aquí y luego pongo otra aquí y aquí lo mismo, pongo otra y aquí pongo otra, en cada vértice, ¿qué ocurriría? Que aquí tendría 90 grados y aquí otros 90 y aquí otros 90 y aquí otros 90, porque en los cuadrados los ángulos miden 90 grados y para cubrir el plano, ¿qué tengo que hacer? Pues completar un círculo con los ángulos. Es decir, dividir 360 entre la medida del ángulo y entonces de esta manera pues, me saldrían las losas que puedo poner, que en este caso pues, serían 4, ¿no? La pregunta es, con los triángulos me hacen falta 6 y con los cuadrados me hacen falta 4. Y claro, la pregunta es, ¿qué más figuras regulares tenemos? Pues tenemos los pentágonos regulares y tenemos los hexágonos regulares y así pues en cuanto a polígonos pues podíamos tener todos los que quisiéramos. ¿Cuánto medía el ángulo, por cierto, en un pentágono? Pues en un pentágono dijimos que medían 108 y en el caso de los hexágonos tenían que medir 120.
Entonces, claro, lo que tenemos que ver es cuántos pentágonos tendríamos que poner para completar los 360 grados del círculo. Si yo tengo que dividir los 360 grados del círculo entre 108, el problema que tenemos es que esto no da exacto. En el caso de 120 sí, porque 360 entre 120 cabe a 3. ¿Eso qué quiere decir? Que yo la pared la podría cubrir con losetas que fuesen de esta forma. Es decir, si yo pongo una loseta aquí y pongo otra aquí a continuación suya, como lo que viene a ser un panal de abeja, ¿no? Una forma de este tipo, pues entonces este vértice en concreto haríamos cubrir todo el espacio, bastaría, o sea, con tres solamente, o sea, con este, con este y con este ya tendríamos el espacio cubierto. Pero con el pentágono, el problema es que no se llega a cubrir. Si yo tengo un pentágono regular que son de 108 y pongo otro pentágono a continuación suya por esta parte de aquí, por ejemplo, así, y pongo otro en esta zona de aquí, el problema es que si son regulares, me faltaría aquí un cacho. O sea, este espacio de aquí no llegaría a cubrirse si pongo los 5 pentágonos 1, 2 y 3. Es decir, la idea es que cuando yo divida 360 entre 108, me va a dar 3 con algo. 3 con algo que significa que necesitaría 3 losetas y me sobraría un cacho. Ese cacho que me sobra es ese espacio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con los pentágonos, por ejemplo, no se puede teselar el plano. Es decir, que digamos como que ahora aparece un concepto, digamos, nuevo en el cual nos centramos sobre todo en lo que es pues cubrir superficies, cubrir planos, con figuras geométricas, con polígonos y en este caso regulares, ¿vale? Con polígonos regulares. Si me vuelvo a la diapositiva, te dice que qué condición debe cumplir la suma de los ángulos interiores de los polígonos que concurren en cada vértice para que se pueda hacer la teselación y qué polígonos regulares pueden teselar el plano. Y entonces tenemos que solamente, dice, los únicos polígonos regulares que teselan el plano son el triángulo, el cuadrado y el hexágono, que son los tres que hemos pintado y precisamente pues lo harían de la forma en que lo he pintado. Es decir, aquí en concreto pues tendríamos que poner 6 triángulos equiláteros, en este caso tendríamos que poner 4 cuadrados coincidiendo en un vértice y en el caso de los hexágonos pues tendríamos esa parte. El octógono, por ejemplo, que son 135, la idea es que con 135, si intento poner, igual que con el pentágono me queda corto, con el octógono me pasaría, porque 135 por 3, si intento poner tres octógonos apilados, como por ejemplo en los hexágonos, teniendo en cuenta que 135 por 3 son 405, estaría completando más de una circunferencia. Es decir, tendría que montar una pieza encima de otra, cosa que no tiene sentido cuando se hace esto de teselar. Luego realmente con el octógono ya no se podría y a partir del octógono, de hecho, pues ya no se puede con ninguno porque automáticamente los ángulos interiores cada vez son más grandes. Y al ser más grande, pues no se llegarían nunca a cubrir. No se llegarían nunca a cubrir. Así que estos son los tres únicos que teselan el plano. ¿Vale? Entonces, lo que acabo de explicar ahora mismo es eso. En un plano, ¿vale? Cubrir lo que sería la superficie del plano. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora mismo es precisamente tridimensional, ya no es plano, estamos en 3 dimensiones. Entonces, en el caso de las 3 dimensiones, ¿qué ocurre? Que en un vértice en concreto, en cada vértice, voy a copiar esta imagen. ¿Vale?
En cada vértice en concreto, por ejemplo, este primero que hemos dicho que se llama tetraedro, ¿vale? Si cojo este vértice como referencia, pues resulta que ¿cuántas caras tiene alrededor? Pues tiene esta de aquí, tiene esta de aquí y tiene esta de aquí. Tiene tres caras. O sea, hay tres caras que coinciden en ese vértice. Entonces, la idea es la misma pregunta que nos hacíamos antes. Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, pues ¿cuánto tienen que sumar de manera que pues la figura que me salga pues sea factible, ¿no? Sea posible. Y en concreto, ¿vale? Si están formados por triángulos que son equiláteros, pues esto tiene que valer 60, esto tiene que valer 60 y esto tiene que valer 60. Es decir, 3 por 60 me daría en este caso 180 y lo que cumple 180 es que es más chico, ¿vale? Que 360. Es decir, que con tres caras, haciendo coincidir tres caras de 60 grados cada una de ellas, pues me daría un ángulo más pequeño que 360. Si me voy al caso del cubo o hexaedro y cojo un vértice, en este caso también coinciden tres caras en ese vértice en concreto y cada una de esas caras pues mide 90 grados. Luego en este caso pues sería 3 por 90, que 3 por 90 en este caso pues son 270, que también es menor que 360. Son tres caras, ¿vale? Las que estamos utilizando. En el caso del octoedro, si cojo un vértice cualquiera, por ejemplo este de aquí, ahora son cuatro las caras que coinciden en ese vértice. Y como son triángulos y son equiláteros, entonces esto mide 60, este también y este también. O sea que ahora son cuatro caras de 60 grados cada uno de ellos y en este caso pues me daría 240, que también es más pequeño que 360. ¿Vale? Han sido cuatro caras. En el caso del dodecaedro, que tiene en concreto 12 caras, pero que en un vértice en concreto coinciden solamente tres pentágonos, son tres pentágonos, he dicho que los pentágonos tienen que ser regulares y en concreto los pentágonos miden, sus ángulos miden 108. Luego esto sería 3 por 108, 108, 108 y 108, que son 324, que es más pequeño que 360. Y en el caso del icosaedro, ¿vale? En el caso del icosaedro, pues si cogemos un vértice que es este de aquí, resulta que coinciden en ese vértice hasta 5 caras, que son todas estas de aquí alrededor, 1, 2, 3, 4 y 5, y que como son triángulos y son equiláteros, pues serían 5 veces 60, que 5 por 60 pues son 300 y que es más chico que 360, ¿vale? Entonces, hemos hecho con triángulos, 3 triángulos, 4 triángulos y hasta 5 triángulos. La pregunta es, ¿existiría algún polígono con 6 triángulos? Pues la respuesta es que no, porque si tuviésemos 6 triángulos y los triángulos fuesen equiláteros, entonces sería 6 por 60, que 6 por 60 daría 360, y si da 360, entonces significaría que en un mismo vértice todas las figuras que coinciden, todas, tendrían que ser planas, para que me salga el círculo plano, es decir, 360, que es lo que nos ha pasado antes cuando teselábamos el plano. Pero claro, si me sale un plano, entonces no tengo una figura tridimensional, tengo una figura plana. Por eso la condición no es que dé 360, la condición es que dé menos de 360. En el momento en que me dan 360 o más de 360, la figura va a ser plana y si es plana entonces no me vale como poliedro. ¿Vale? Entonces, por eso solamente existen con triángulos, solamente existiría el tetraedro, el octaedro y el icosaedro, con triángulos. Ahora, con cuadrados, ¿cuántos casos hay? Pues solamente hay un caso con cuadrado, que es el caso del cubo. Y solamente se pueden hacer con tres, porque si metiésemos un cuarto cubo,
Entonces tendríamos 4 por 90 y me daría otra vez 360. Y si me da 360, entonces ¿qué ocurriría? Pues que tendríamos una figura plana que serviría para teselar el plano, sí, pero no para hacer figuras poliédricas. O sea, sería este vértice con su 90, 90, 90 y 90, son 4 cuadrados, pero eso es plano. Y como es plano, pues no me vale. Así que solamente se puede hacer poliedros con cuadrados si unimos 3 caras. Porque si unimos 4, automáticamente pasa a ser ya plano, no pasa a ser tridimensional. Y en el caso de los pentágonos, pues pasa exactamente lo mismo. Si yo lo sé que los pentágonos mide 108, ¿cuántos pentágonos puedo unir sin pasarme de 360? Pues puedo unir 3, porque en el momento que meta un cuarto, 4 por 108 me sale ya 432 y 432 ya se pasa de 360. Es decir, ya esto no es que no sea plano, es que ni siquiera es convexo, eso va a ser ya cóncavo. Es un poliedro cóncavo, ya tiene ángulos diédricos mayores que 180. No nos valdría tampoco. Este no nos serviría como poliedro regular. Y bueno, y si os fijáis, no hay ninguno con hexágonos. Y no hay ninguno con hexágonos porque lo mínimo de caras que se pueden unir para formar un poliedro tienen que ser 3. Y teniendo en cuenta que el hexágono tiene 120 de ángulo interior, pues 3 por 120 daría 360 y automáticamente ya sería plano. Entonces no puede formar tampoco ninguna figura. Y obviamente si le meto más caras, 4 o 5, pues me va a salir ya más grande que 360 y por tanto pues tampoco sirve. Por eso solamente existen estos poliedros regulares y no hay ningún otro. Es decir, los poliedros regulares que existen son estos, no hay ninguno más. ¿Vale? No hay ninguno más que no sea, ya digo, estos de aquí, ¿vale? Entonces, en cuanto a los poliedros regulares, tenéis que tener en cuenta, o sea, tenéis que saberos, aparte del nombre, tenéis que saberos el número de caras que tiene, el número de vértices que tiene y el número de aristas que tiene, ¿vale? En cada poliedro tenéis que saber el número de caras, el número de vértices y el número de aristas. Que para simplificar esto, pues vamos a llamarlo C, V y A, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí, ¿vale? Lo vamos a hacer, o lo voy a mandar como tarea, creo que lo tengo aquí, en la ficha. Eso es, ¿vale? Vamos, como tarea. Esto os lo voy a mandar para que lo tengáis, ¿vale? Que son los poliedros regulares, es una ficha pues con los mismos dibujos que tenéis, con los nombres y con las caras, los vértices y la arista, básicamente, ¿vale? Que son las cosas que os tenéis que saber de este tema, ¿vale? De los poliedros regulares. Aparte de estos poliedros regulares, que son estos los que hay, ya digo, hay otros poliedros que se llaman semirregulares. Ojo, ¿qué son los poliedros semirregulares? Su nombre lo indica, son mitad regular y mitad no regular. ¿Y por qué son mitad regular y mitad no regular? Porque en realidad están formados por figuras, o sea, por polígonos regulares, pero no todos son del mismo tipo. Es decir, por ejemplo, este primer ejemplo, que es el cuboctaedro está formado por caras cuadradas y por caras triangulares. Y en un mismo vértice van a coincidir cuadrados con triángulos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuadrados con triángulos sí se pueden hacer combinaciones de manera que no me pase de 360. O, por ejemplo, el icosidodecaedro, que es este de aquí abajo, que es un triángulo con pentágonos. Entonces, si juntamos triángulos con pentágonos, pues puedo poner dos pentágonos y dos triángulos coincidiendo en un mismo vértice y de esa forma, pues no me paso de 360 tampoco. Entonces, claro, se les llama semirregulares porque las figuras que lo componen son regulares, pero no son todas del mismo tipo. Las de antes todas eran iguales, ¿eh? Ojo, en las de antes todo eran triángulos, o todo eran pentágonos, o todo eran cuadrados. Aquí no, aquí mezclamos triángulos con cuadrados, triángulos con pentágonos, cuadrados con pentágonos, triángulos con octógonos, o sea, ya depende de lo que sea, ¿eh? Y hay bastantes posibilidades, ahí tenéis distintos casos y demás. Entonces, a lo que voy, ¿vale? Esto ahora lo mandaré al grupo para que lo tengáis.
a lo que iba, ¿no? El número de caras, el número de vértices y el número de aristas, pues os lo tenéis que saber. Y hay una cosa buena que tiene, que es que hay una fórmula que se llama fórmula de Euler. Cuidado con confundirlo con la recta de Euler. Una cosa es la recta de Euler y la fórmula de Euler. ¿Vale? La fórmula de Euler, ¿qué es lo que dice? La fórmula de Euler dice que el número de caras más el número de vértices menos el número de aristas siempre tiene que ser igual a 2. Cara más vértice menos arista tiene que ser igual a 2. ¿Vale? Entonces, si me voy otra vez a la hoja, pues resulta que sabiendo que el tetraedro tiene 4 caras y que tiene 4 vértices, 4 más 4 es 8 y 8 menos 6 pues da 2. El cubo, por ejemplo, que tiene 6 caras y tiene 8 vértices, 6 más 8 es 14 y 14 menos 12 pues da 2. 8 más 6 son 14, menos 12 da 2. 12 más 20 son 32, 32 menos 30 da 2. 20 más 12 también da 32, 32 menos 30 pues da 2. Pero es que en los semirregulares también se cumple, porque si el cubo octaedro está formado por 6 caras cuadradas y 8 triangulares, que 6 y 8 son 14, 14 más 12 son 26 y 26 menos 24 también da 2. Y así va a cumplirse con todos. 20 y 12 son 32, 32 más 30 son 62, 62 menos 60 da 2. Y así ya digo, con todos, ¿eh? Con todos los poliedros se va a cumplir. Entonces esa fórmula, lo bueno que tiene es que si os sabéis las caras, que las caras lo lógico que lo sepáis porque el nombre ya te lo está indicando, y el vértice más o menos lo saquéis por lógica, sabiendo la forma que tiene la figura, pues teniendo en cuenta eso, pues el número de aristas pues lo podéis calcular despejando básicamente, ¿eh? De lo que sería la fórmula, ¿no? Otra de las cosas que tiene este tema, ¿vale? Otra de las cosas que tiene este tema es esta parte. Bueno, aquí está la explicación del porqué de las distintas posibilidades, ¿vale? La relación entre poliedros regulares, ¿vale? Se llama la dualidad, ¿vale? Que es otro concepto. Vamos a ver eso de la dualidad, ¿a qué se refiere? La dualidad consiste en lo siguiente, ¿vale? Resulta que hay poliedros regulares, es decir, de los que hemos visto antes, por ejemplo el cubo, que como tienen, si yo pinto un cubo, como el cubo tiene las 4 caras laterales y la superior y la inferior, resulta que si yo hago el centro de la cara de arriba, el centro de la cara de abajo, el centro de las caras laterales, de todas ellas, y uno todas esas formas, o sea, uno esos vértices entre sí, resulta que al unirlo me sale otro polígono regular. ¿Qué polígono me saldría dentro de un cubo? Pues me saldría un octoedro. Entonces, cuando una figura, un poliedro regular, se puede construir dentro del otro, se dice que son duales, ¿vale? Y básicamente para que sean duales dos poliedros, el número de caras del primero tiene que coincidir con el número de vértices del segundo. ¿Por qué? Porque como lo vamos a construir a partir precisamente del centro de las caras y el centro de la cara va a ser el vértice, pues el número de caras que tenga el polígono tiene que coincidir con el número de vértices que va a tener el otro. Esto, ¿cuándo ocurre? Pues si volvemos otra vez a la fotocopia esta que os voy a pasar, pues fijándonos en el número de caras y en el número de vértices, resulta, por ejemplo, que el cubo con el octaedro, claro, como esto es un 6, ¿vale? Como esto es un 6 y esto también es un 6. ¿Ves? Como esto es un 6 y esto es un 6, coincide el número de cara con el número de vértices y esto es un 8 y esto es un 8, también coinciden entre sí, pues cuando esto coincida con esto y esto coincida con esto, se dice que estas dos figuras son
duales entre sí. Entonces, por ejemplo, el cubo es dual con el octaedro y el octaedro con el cubo. Eso querría decir básicamente que yo he pintado un octaedro dentro de un cubo, pero podría haber hecho lo contrario. Podría haber pintado un cubo dentro de un octaedro si hubiese ido uniendo los centros de cada una de las caras. También son duales entre sí el dodecaedro con el icosaedro, porque mirad, ¿cuántas caras tiene el dodecaedro? 12. ¿Y cuántos vértices tiene el icosaedro? 12. ¿Y cuántos vértices tiene el dodecaedro? 20, que son las mismas caras que tiene el icosaedro, 20. Y este coincide con este y este coincide con este. Luego estos dos son duales. ¿Qué significa eso? Que este se puede pintar dentro de este y que este se puede pintar dentro de este, haciendo coincidir los vértices con los centros de las caras. ¿Ven? De cada uno de ellos. Y el caso del tetraedro es especial porque como el tetraedro tiene 4 caras y también tiene 4 vértices, se dice que el tetraedro es dual consigo mismo, porque dentro de un tetraedro podríamos pintar otro tetraedro, haciendo coincidir los centros de las caras. Un tetraedro más pequeñito, pero al fin y al cabo un tetraedro también. Entonces, el tetraedro es dual consigo mismo, el cubo es dual con el octoedro y el octoedro con el cubo, y el dodecaedro es dual con el icosaedro y el icosaedro con el dodecaedro. ¿Vale? Ese sería el tema, esa es la parte de dualidad que pues viene en esta parte, ¿vale? Y luego otra forma de clasificar los poliedros pues sería según los ángulos, que es lo que he dicho antes. Están los poliedros que son convexos, que son los normales, los que tenéis en la fotocopia esta que os voy a pasar, y luego tenéis los poliedros cóncavos, que sería, por ejemplo, pues este poliedro de aquí, que básicamente lo que tiene es un ángulo diédrico, pues que es mayor que 180 si lo medimos desde dentro, desde el interior de lo que es el poliedro, ¿vale? Y aquí pues pasa lo mismo. Esta figura de aquí se considera cóncava porque hay un ángulo interior diédrico que es mayor de 180. Pues bien, dentro de los poliedros, aparte de los regulares, pues tenemos lo que son los prismas y lo que son las pirámides. ¿Qué son prismas y qué son pirámides? Los prismas son aquellas figuras que tienen dos bases, una inferior y otra superior. Las bases pueden ser cuadrados, pueden ser triángulos, pueden ser pentágonos, la figura que queráis. Y la idea es que además puede ser que esté uno justo encima del otro o no. Puede ser que esté uno separado del otro, pues yo qué sé, este por ejemplo con respecto a este lado de aquí. Lo que tienen que ser es iguales, ¿vale? En el caso de que sean iguales, pues si los unimos me va a salir una figura tal que así. Si estos de aquí los unimos, tendríamos que unir este con este, tendríamos que unir este con este, este con este, este con este, y entonces me saldría la misma figura pero torcida, ¿no? Esto también sería un prisma y esto también sería un prisma. A cada uno de esos prismas, pues se le llamaría de una manera distinta, teniendo en cuenta la base que tiene, precisamente, teniendo en cuenta la base, ¿no? O sea, que a los prismas los vamos a llamar en función de la base. ¿Qué es un prisma? Pues es un cuerpo geométrico limitado por dos polígonos que tienen que ser iguales, que vamos a llamarlos bases o caras básicas, y tantos paralelogramos como lados tenga la base, es decir, que serían las caras laterales. En los dibujos que he hecho, pues los paralelogramos serían estas caras de aquí, estas de aquí, las laterales, básicamente. Aquí sería este de aquí, y si os fijáis, siempre son esos paralelogramos. Es decir, en el caso de estos de aquí de arriba, en los que he puesto la cara, la base superior e inferior, una encima de la otra, pues estos se llaman rectos. Mientras que este de aquí, que está inclinado, se llaman oblicuos. Y al ser oblicuos, las caras laterales que me salen son paralelogramos. Acordaros que los paralelogramos eran así. Mientras que estos que son rectos, por lo que me salen son rectángulos. Las caras laterales aquí son rectángulos y aquí son paralelogramos, ¿vale? Esa es la diferencia. Se nombran según el polígono de la base. Si en la base tengo un triángulo, pues será un prisma triangular. Si tengo un cuadrado, pues será un prisma un prisma cuadrangular, o se le llama también ortoedro en el caso de que sea cuadrado. Si tengo un rectángulo, pues será un prisma rectangular. Si tengo un pentágono, pues un prisma pentagonal. Y luego la distancia entre los planos que contienen las dos bases, pues se llama altura. La distancia entre los planos, ojo con eso.
¿Qué es eso de la distancia entre los planos? Mira, si una cara está encima de la otra, pues se puede decir básicamente que la distancia de aquí a aquí en perpendicular, pues a eso se le llama altura. Y obviamente pues va a coincidir pues, con lo que miden las aristas. Porque son rectas, porque son poliedros rectos. Pero cuando el poliedro es oblicuo, ¿vale? Entonces la distancia de aquí no se haría con respecto a esta medida, sino que se haría con respecto al suelo en realidad. Y para que sea con respecto al suelo, tendríamos que tener en cuenta pues en qué plano, en qué superficie se encuentra esta base. ¿Vale? Entonces, la altura sería esto. Esa es la altura. Sin embargo, la distancia de aquí a aquí no se le llamaría altura. Entre otras cosas porque no es en perpendicular con respecto al suelo. Tiene que ser en perpendicular siempre. En perpendicular sería este caso de aquí, ¿vale? Entonces la altura es esta, no esa medida. Aquí se podría utilizar, por cierto, Pitágoras, pues para calcular la altura, sabiendo cuánto mide esta parte y sabiendo cuánto mide esta parte de aquí, por ejemplo, ¿no? Pero eso no creo que lo tengáis que hacer vosotros, vaya. Pero bueno, se podría hacer con Pitágoras, en ese cálculo. ¿Y qué más? Y bueno, y rectos y oblicuos, que es lo que acabo de explicar, básicamente. En el caso de que las caras sean paralelogramos, pues se llamaría paralelepípedo. Y en el caso de que los paralelepípedos además sean caras perpendiculares u ortogonales 2 a 2, pues entonces se llamaría ortoedro. Básicamente un paralelepípedo y un ortoedro, yo siempre digo que son como, para que os lo imaginéis, como una caja de zapatos. Si yo cojo una caja de zapatos en condiciones, es decir, así, recta, pues esto con esto, con esto, con esto, todo recto. Este sería el ortoedro. Y ahora, si la caja de zapatos se tuerce, porque la cara superior no esté justo encima que el de la otra, sino que esto está así, está torcido. Si esto está torcido, entonces a esta figura se le llamaría paralelepípedo. Esa es la diferencia entre el ortoedro y un paralelepípedo. Básicamente, aquí la cara superior y la cara inferior está justo uno encima del otro. Aquí no. Aquí hay una que está más a la derecha que la otra. Y hace que esté oblicua, mientras que este pues es recto. ¿Vale? Pues esa sería la diferencia entre uno y el otro. Venga. Luego, otro tipo de poliedro, pues son las pirámides, que la diferencia entre un prisma y una pirámide es que los prismas tienen dos bases, las pirámides solamente tienen una, que sería la base inferior. Y todas ellas pues terminan en un punto superior. Si la base es un triángulo, pues entonces tendremos aquí arriba algo así. Que la base es un cuadrado, pues entonces tendremos aquí arriba pues algo así. Que la base es un rectángulo, pues entonces tendremos una pirámide o algo así. Y si la base es un pentágono, que también puede serlo, pues entonces la idea es que unamos todo en un mismo punto, ¿vale? A ese punto, ¿vale? A ese punto superior, pues se le llama ápice, ¿vale? Es el punto donde convergen todos los triángulos que componen las caras de la pirámide. Y la altura, pues precisamente es la distancia desde el ápice hasta la base de la pirámide, con lo cual ahora pasa lo mismo que antes, que puede pasar que este punto esté justo encima de la base o puede ser que esté torcido, es decir, yo puedo hacer una pirámide que esté torcida. Yo pongo, por ejemplo, la base aquí, pero en vez del ápice ponerlo aquí justo encima, lo pongo por aquí, pues entonces uniendo esto con esto, esto con esto, este con este y este con este, ¿qué ocurre? Que la distancia no va a ser esta de aquí, sino que tiene que ser en perpendicular. Esa sería la distancia, con lo cual aquí la altura es esto, esta medida. Mientras que lo que es la pirámide es esta. Esta sería una pirámide pues oblicua, igual que los poliedros, o sea, los prismas que hemos visto antes, ¿no? Esa sería una pirámide oblicua, mientras que las otras pues son pirámides rectas
y que se nombrarían de nuevo pues en función de las bases que tengan. Aquí sería triangular, aquí sería cuadrada, de base rectangular o pentagonal o de base pentagonal. Al final esos serían los nombres que recibirían, ¿no? Y aquí pues tenéis una tabla pues, con los distintos nombres que recibirían en función de la base que tendrían, tanto si es pirámide como si es prisma, ¿eh? Porque al final es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esta es la fórmula de Euler, ¿vale? Que sirve para todos los poliedros convexos, con lo cual va a servirnos para los poliedros regulares, para los poliedros semirregulares y para los prismas y las pirámides que hemos pintado, o sea, que acabo de pintar ahora mismo. Esta fórmula funciona para todo. La fórmula viene diferente simplemente porque las aristas la han pasado a la derecha de la ecuación. O sea, a mí me gusta ponerlo en la izquierda para que el número de caras más el número de vértices menos el número de aristas siempre dé 2. Y se ve que siempre da 2. ¿Vale? A mí me gusta así, pero vamos, que la fórmula es esta. La fórmula es esta de aquí. Esa fórmula, pues la fórmula de Euler. Y en concreto, pues a ese 2 se le dice que es una característica, ¿no? La característica de Euler. Y te dice pues que compruebe si se verifica pues en los poliedros anteriores. Entonces ya hemos visto en la fotocopia que os he enseñado pues que sí, ¿no? Y por cierto, esta tabla, que es una actividad, pues sería precisamente la tabla que os he enseñado, vamos, que os voy a pasar. O sea, que no la vais a tener que hacer vosotros, sino que directamente ya os la doy hecha, ¿vale? Y luego ya teníamos, por último, lo que son los cuerpos geométricos no poliédricos. Se dicen que no son poliédricos porque ya no van a tener caras, sino que van a tener pues formas circulares, ¿no? De hecho, se les llaman cuerpos de revolución porque se supone que sostienen a partir de hacer girar pues figuras geométricas sobre un eje en concreto. En el caso del cilindro, por ejemplo, si pintamos un rectángulo y lo hacemos girar sobre el eje, ¿qué va a ocurrir? Porque al dar el giro se va a ir formando pues esta figura que se le llamaría pues eso, cilindro, ¿no? Por tanto, ¿cuáles son las partes del cilindro? La parte del cilindro sería el eje de giro, que es el eje, digamos, que pasa por el centro de la circunferencia que forma pues las bases del cilindro. Tenemos el radio, que sería la distancia que hay desde ese eje hasta la parte exterior de la circunferencia, que no es más que la base del rectángulo que lo forma, que lo compone, y luego tenemos la generatriz, que la generatriz sería el borde exterior del cilindro, de la cara lateral del cilindro, que no es más también, pues que en este caso la altura del rectángulo que lo origina, ¿no? Que lo forma, ¿no? Le da forma. Y luego, pues las bases, ¿no? Que he comentado. ¿Qué se puede hacer girar? Se puede hacer girar rectángulos, se puede hacer girar triángulos. Si hago girar un triángulo, lo que se va a obtener pues va a ser un cono. Y lo hago girar sobre un eje en concreto, que sería este eje de aquí. La base del triángulo va a ser en este caso el radio de la circunferencia que formemos como base, y luego la hipotenusa de ese triángulo, que por cierto este triángulo es rectángulo, por eso tiene hipotenusa, pues la hipotenusa de ese triángulo se le llamaría también generatriz, porque es precisamente la que va a generar pues toda la forma del cono, ¿no? Y en concreto pues eso, tenemos como elementos la generatriz, el radio, la base y el eje de giro. Y luego en la esfera, que lo que se hace girar es media circunferencia, es decir, o medio círculo, mejor dicho, que sería pues, un semicírculo, ¿no? Lo que se haría girar sobre uno de sus ejes, sobre uno de sus diámetros, ¿no? Con lo cual el radio del semicírculo a su vez es el radio de la esfera que se va a obtener. Y como elementos pues tenemos los mismos, ¿no? El eje de giro, el radio, la generatriz, que sería pues todo este arco de aquí, de lo que sería la circunferencia,